Y hoy día me tocó hacer un taller, espero que sea de bendición para ustedes. Yo la verdad que no soy muy bueno para hacer talleres, pero sí siempre tengo un corte como de enseñanza más que de taller, así que les voy a invitar que oremos y pidamos al Señor su bendición. ¿Les parece? Amén. Padre amado, te doy gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Te doy gracias por estas damas con las que me encuentro reunido y te ruego en el nombre de tu Hijo, tú seas mostrando tu gloria a través del rostro de nuestro Señor Jesucristo para poder formar en nuestros hogares el carácter de tu Hijo Padre, podamos vivir la paz que tanto anhelamos en este mundo lleno de turbación, lleno de pecado, lleno de maldad. Te doy gracias por este tiempo y te ruego que tú seas bendiciéndonos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, cultivando la paz en el hogar es el tema que me encargaron y el cual quiero compartir. Cuando hablamos de cultivar la paz en nuestros hogares, generalmente nosotros pensamos en el esfuerzo que nosotros debemos realizar por lograr tener paz con nuestra familia y en nuestra familia. Los padres intentamos, por ejemplo, no llevar a ira a nuestros hijos, como la Biblia nos enseña. Los hijos se esfuerzan en obedecer a sus padres. Las esposas se ponen su mejor esfuerzo por poder respetar a sus maridos, y los maridos intentan amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero después de intento tras intento, muchas veces nosotros nos desanimamos porque volvemos a tener conflictos, volvemos a tener problemas, volvemos a caer en discusiones, y esas discusiones lo que hacen es perturbar nuestra casa, es perturbar nuestro hogar. Y esta es una situación que pasa en todos los hogares. Y por esa razón es que hoy día me gustaría que fuéramos a través de la Escritura viendo cómo el Señor nos provee esa paz, ¿ya? Porque partiendo de la premisa de que la paz viene de Dios, vamos a ver cuál es el problema, cuál es el origen y cómo podemos nosotros solucionarlo. Bueno, vamos a partir viendo qué es lo que es la paz, o más bien dicho, qué no es la paz. La paz, muchas veces nosotros pensamos que es la ausencia de conflicto, la ausencia de problemas, el cese de una situación que nos hace sufrir, el término de una dificultad. Pero esa dificultad puede ser una enfermedad, puede ser un problema, indistintamente. Pero la paz no es vivir en una burbuja. La paz no es estar sin problemas en la vida. Es algo más profundo que eso. La paz no depende del entorno en el que nosotros estamos, sino que depende del interior de nosotros. Lo que la paz es la presencia de Dios, inclusive en los conflictos. La paz en el hogar no es simplemente esa ausencia de discusiones o ausencia de problemas. La Biblia enseña que la verdadera paz proviene de Dios y gobierna el corazón de quien tiene esa paz y quienes se someten a la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Un hogar puede tener dificultades, puede tener problemas económicos, puede inclusive tener enfermedades o diferencias de opinión entre uno y otro. Pero aún así, la paz de Dios se experimenta en los miembros de ese hogar cuando están conformados a su voluntad. El Señor Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Y Él dice, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjense que la paz bíblica es una correcta relación con Dios. Y esa correcta relación con Dios luego se manifiesta en los demás. Adelante, por favor, pasen. Pasen. Hola, hola. Entonces, como hemos dicho, la paz no es la ausencia de conflicto, no es la ausencia de problemas, está basada en cómo nos relacionamos con Dios. Nuestro Señor Jesús dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, pero Él dice, no os la doy como el mundo la da. La paz que el mundo nos da es una paz circunstancial. Es una paz que muchas veces, dada la situación en la que estamos, cuando merman los conflictos, cuando ya no hay problemas, cuando ya no hay dificultades económicas. Pero la paz del Señor Jesús no es esa. La paz del Señor Jesús va mucho más allá. Y cuando Jesús afirma que Él nos da la paz como el mundo la da, establece un contraste fundamental sobre la naturaleza y la fuente de la paz que ofrece a sus discípulos. La paz que Jesús deja no es necesariamente lo que el mundo entiende por paz, como ya les dije anteriormente, es decir, esa ausencia de conflicto o ausencia de problemas. El mundo puede ofrecer ese placer externo, el mundo puede ofrecer quizás deleites, disfrutes,
El mundo puede ofrecer honor, el mundo puede ofrecer riquezas, pero nunca puede ofrecer esa seguridad íntima que es el reflejo de la sonrisa de Dios en sus hijos. Y lo definitivo de la paz de Cristo radica en su naturaleza. Su naturaleza es interna y prevalece inclusive bajo los problemas o cualquier circunstancia. Y como les dije, no es la ausencia de problemas o la mera presencia de cosas buenas. Muchas veces nosotros obtenemos ciertos bienes o tenemos ciertas situaciones, ya sean viajes o disfrutes, o llega alguna bendición a nuestra familia y nosotros decimos, en este momento estoy en paz. Bueno, no es eso. Si ustedes leen el libro de Eclesiastés, se van a dar cuenta que Salomón hace una serie de experimentos en donde concluye al final que el todo del hombre es obedecer a Dios y temerle, nada más. Pero él experimentó con riquezas, él experimentó con grandes logros, él experimentó con mujeres, él experimentó con placeres y deleites, y en todo se dio cuenta que era vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, la paz no puede estar sujeta a las circunstancias externas. Y lo que significa que los creyentes podemos experimentar la paz inclusive en las adversidades, inclusive en los problemas. Y así es el caso, por ejemplo, de David. Me gustaría basarme en este rey, quien vivió años huyendo de Saúl, escondiéndose en cuevas, rodeado de enemigos que querían matarlos antes de que él fuera rey. Y él también vivió la persecución de su hijo Absalón, en donde él escribe en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. En ese contexto de persecución, en ese contexto de conflicto con su propio hijo, en donde su hijo, dicen muchos teólogos que concuerdan con ellos, que fue en ese tiempo en que Absalón lo estaba persiguiendo para matarlo. En ese contexto él dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Entonces vemos claramente cómo el salmista, el rey David, escribe esta paz y describe esta paz inclusive en una adversidad tan grande. En el Salmo 4 este salmo fue escrito probablemente durante esa rebelión de su hijo, un periodo en donde él tenía una crisis personal, en donde él tenía amenazas políticas y que definen obviamente el trasfondo en el que él estaba viviendo en ese momento. También David escribió el Salmo 23, que muchos de nosotros conocemos, muchos de nosotros leemos, ¿cierto? Que dice en el verso 4, aunque pase por valle de sombra y de muerte, dice, ¿cierto? No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este salmo es precioso, muchas veces nosotros lo recitamos, lo aprendemos, inclusive lo podemos hasta enmarcar en nuestras casas. Y este salmo también muestra la paz verdadera que nace desde la presencia de Dios, no de las circunstancias. El rey David habla de esta presencia cuando él dice, tú estás conmigo. ¿Se da cuenta? El salmo representa entonces un viaje. Cuando él habla de Jehová es mi pastor, está hablando acerca de un viaje en donde un pastor lleva un rebaño que comienza su viaje desde las tierras bajas cercanas a Belén, y durante la primavera todo el rebaño migra hacia el norte, ¿ya? Atravesando valles, atravesando desfiladeros, hasta llegar a las mesetas altas. Y ese camino lo hacía el pastor con las ovejas. Y el pastor en ese momento caminaba por ciertos montes que habían acantilados, habían despeñaderos en donde las ovejas podían caer. Y usted sabe bien que una oveja no es tan hábil como una cabra en el monte. Las cabras andan en los montes. Las cabras no se caen, las cabras son ágiles, pero las ovejas no. Las ovejas son débiles. Entonces, este salmo representa ese viaje, en donde el rey David dice, Jehová es mi pastor. Y este versículo específico, el salmista enfrenta una transición que es crucial. Él dice, aunque ande en valles de sombra y de muerte. Y ese aunque lo que nos da a entender a nosotros es que lo conecta con lo que dice anteriormente. Y lo que dice anteriormente en los versos 1 al 3, es lo siguiente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. ¿Se da cuenta? Y luego viene el verso 4 en donde dice, aunque pase por valle de sombra o de muerte. Entonces esto establece un contraste. Y es precisamente ese contraste del que está hablando el rey David.
Por un lado tenemos al Señor, a su Señor, que es su pastor, que Él lo representa así, supliendo todo lo que le falta, por eso dice, nada me faltará. Lo lleva a lugares de pastos verdes donde encontraba el descanso, donde encuentra corrientes de agua en donde Él puede descansar y reposar, en donde su alma es restaurada, dice Él, y es guiado por ese pastor por sendas de justicia. Un cuadro precioso de lo que es el Señor con nosotros. Pero luego viene el verso 4, cuando dice, aunque, y fíjense, ande por valle de sombra y de muerte. Y eso quiere decir que ese mismo pastor lo lleva por un valle de sombra donde corría el riesgo de morir por una caída. ¿Se da cuenta? En un risco. Y que producto de ese peligro, ese mismo pastor lo mantendría a salvo con su vara de corrección. Que la vara de corrección era un pedazo de madera con el que el pastor defendía a las ovejas de los lobos, es decir, para atacar a los lobos, pero también la usaba para reprender a la oveja y que no se cayera del risco. El cayado, por otro lado, era una vara más larga que tenía una curva y en donde él acercaba a las ovejas hacia él y las mantenía cerca. Pero él, con esa corrección, lo mantenía dentro del camino. Y dice, aunque ande en ese valle, aunque tenga peligros a mi diestra, aunque tenga peligro hasta de morir, dice, una caída, el pastor lo mantendría a salvo con su vara, corrigiendo su camino. Y dice que no temerá. No temeré. Y les vuelvo a leer el verso. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Y ese es el cuadro que usa David. O sea, pasando por una dificultad, pasando por un problema, que hasta inclusive puede ser y costarle la muerte, él dice, no voy a temer. ¿Por qué? Y ahí está lo hermoso de este salmo. Porque note usted que cuando él compara o habla de esta presencia del pastor, él refleja que el pastor lo que le brindaba al final era aliento a sus ovejas. Así como su cayado, ¿cierto? Que era lo que le mencionaba, y su vara eran usadas para defender de depredadores, también él evitaba que sus ovejas se acercaran demasiado al precipicio. Pero, ¿por qué dice David, no temeré? ¿Por qué dice David que no iba a temer, estando en un valle de sombra o de muerte? Estando en ese valle, atravesando riscos, valles donde podría él morir. La respuesta del salmista ante todo ese peligro a su alrededor, ante toda esa circunstancia que le podría haber traído mucha impaz en su vida, revela un cambio significativo. Si usted se fija en el texto, no tiene su Biblia aquí, pero no es necesario, pero si usted se fija en el texto y se lo voy a leer, ¿cómo cambia el rey David de referirse a Dios en tercera persona a referirse en segunda persona? De él a tú. Él dice, verso 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de pastos me hace descansar, Él me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y luego en el verso 4, Él cambia esa relación a una relación más cercana, diciendo, aunque pase por el valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú. De hablar de un pastor general que provee sustento para sus ovejas, que provee alimento para sus ovejas, que provee aguas de reposo para sus ovejas, que provee un lugar donde descansar, Él pasa a decir, porque tú estás conmigo. Pasa de hablar en plural a hablar en particular. Y Él dice, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú, dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Tú has ungido mi cabeza, dice, con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Se da cuenta? Entonces David pasa de hablar de un Dios en tercera persona a hablarle directamente a un Dios en segunda persona. Justamente al entrar en el valle de sombra y de muerte. Y es ahí muchas veces en las circunstancias más adversas, en los problemas, en las dificultades, en donde Dios más nos acerca a Él. Porque cuando las ovejas están pastando en un valle verde, con aguas, con tranquilidad, el pastor puede estar un poco más distante de las ovejas, solamente observándolas a ellas cómo están disfrutando, pero cuando van pasando por el risco, las ovejas van pegaditas a su pastor. Y el pastor las acerca a él, las corrige para que no se vayan a caer al despeñadero. Ese es el cuadro que presenta David
Mientras los pastos verdes describen al pastor, lo que hace el pastor en el valle, que descansa, ¿cierto? Él dice, tú estarás conmigo. Entonces el sufrimiento, hola, buenas. El sufrimiento, estimadas, no aleja el verdadero creyente de Dios, sino que al contrario, profundiza su dependencia de Él, su confianza en Él, su comunión con el buen pastor. Y el énfasis ya no está en la provisión. Si usted se fija en los primeros versos, habla de que el pastor da pastos, da aguas, da descanso, pero luego en los versos 3 al 5 habla de la presencia de Dios. Muchas personas buscan a Dios por la provisión de Dios, pero lo que debemos buscar nosotros es la presencia de Dios en mí. David dijo, porque tú estás conmigo. No dice porque tú me provees. No, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Entonces David está describiendo a Dios como el pastor perfecto, e incluso en valle de sombra de muerte. No teme porque Dios lo corrige. No teme porque Dios lo protege. No teme porque Dios no lo abandona. Y esa es la imagen que se conecta directamente con Cristo. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. En cambio el asalariado no. El que antiguamente en ese tiempo existían ciertos rediles, ¿ya? Y habían pastores que tenían sus ovejas, pero generalmente los rebaños no eran de más de 15 ovejas, 12 ovejas, no eran muchas ovejas. Entonces, en la noche lo que hacían ellos era llevar a todas sus ovejas a ese redil, en donde habían ovejas de diferentes pastores, y se le pagaba a uno para que se quedara con ellas en la noche. Pero ese asalariado, cuando venía el lobo, cuando venía el ladrón, no se quedaba a defenderla. Salía cascando porque no quería perder su vida. En cambio, él dice, yo soy el buen pastor. De hecho, en Juan, cuando el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, Él está hablando y usando esa figura. En el redil hay muchas ovejas, pero no todas las ovejas oyen la voz de un pastor y siguen a ese pastor, son solo las de Él. Porque la oveja sigue a su pastor. Y Él nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, no es como el asalariado. Él es capaz de morir por sus ovejas, y de hecho nuestro Señor Jesucristo vino a morir por sus hijos, por los suyos, por sus escogidos. De hecho, le dice en otra parte a Dios, le dice, tú me las diste. Tú me las diste. Él le dio esas ovejas al Señor Jesucristo. Entonces Jesús guía a su pueblo como un pastor guía a sus ovejas. Por lo tanto, este verso, el verso 24, cuando dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, marca un punto medio en el Salmo 23. Un pensamiento que es reconfortante, porque vemos que comienza con un valle hermoso, verde, en donde está la oveja provista, descansada, pero pasa por este valle en el verso 23, perdón, en el verso 4, pero luego desenlaza y desemboca en los versículos siguientes, que son versículos de bendición, cuando dice en el versículo 5 al 6 del Salmo 23, luego del valle, tú preparas mesa delante de mí, dice. Y fíjense lo que agrega, en presencia de mis enemigos. La Reina Valera dice en presencia de mis angustiadores. Yo estoy usando la Biblia de las Américas, pero en presencia de mis enemigos. Tú preparas mesa. ¿Cómo es posible que nosotros podamos darnos un banquete dentro de una adversidad tan grande? Porque la paz no depende de las circunstancias. La paz no depende de los problemas. Muchas veces nosotros queremos evitar problemas a nuestros hijos. No, nuestros hijos necesitan tener problemas. El apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios dijo, es necesario que hayan disensiones. Pero ¿cómo es necesario que en la iglesia hayan divisiones? Porque se muestran quiénes son realmente sus hijos. Porque sus hijos se van a reconciliar, sus hijos van a perdonar, sus hijos van a amar. En cambio los falsos no, los falsos se van a ir. Como la cizaña separada del trigo. Los problemas nos purifican, los problemas nos acercan al Señor. Luego del valle presenta este cuadro hermoso cuando el salmista dice, tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Y fíjense lo que dice, has ungido mi cabeza con aceite. Eso era un refresco, eso era un deleite en ese momento, en esos días calurosos, allá en donde ellos vivían. El ungir la cabeza con aceite era refrescar. Es similar a cuando uno le ofrece a una persona un vaso de bebida después de una larga caminata bajo un sol abrasador. Ese vaso de bebida, oh, muchas gracias, necesitaba, o un vaso de agua.
O refréscate en esta piscina, báñate. Eso es maravilloso. Unges mi cabeza con aceite, mi copa, dice, está rebosando. No basta, no falta. Tú me das y me das y me das. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, dice, moraré por largos días. Esto nos deja un tremendo aliciente. Los problemas no son para siempre. Los valles no son para siempre. Porque va a llegar un momento en donde nosotros vamos a estar en su presencia eternamente, cuando seamos glorificados. Y eso ya va a terminar y va a cesar. Por lo tanto, la paz no es la ausencia de problemas, sino que es la presencia de Dios en la vida del creyente. Tal como dice David en el verso 24, porque tú estás conmigo. ¿Por qué tengo paz? Se preguntará David, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo, no porque el problema se acabó. No porque ya estoy en los valles verdes, no. Tengo paz porque tú estás conmigo, independiente que tenga riesgo de caer y morir. Tú me sostienes, tú me mantienes, porque tú estás conmigo. La pregunta esta mañana es, ¿está la presencia de Dios en su vida? ¿Está Dios ahí en su vida? Usted puede decir en medio de la dificultad, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Porque si esa presencia no está, si Dios no está, entonces nunca vas a tener la paz de Dios que es independiente de las circunstancias. Jesús dijo que íbamos a conocer a los árboles buenos y a los árboles malos por sus frutos. En Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, es imposible. Así todo árbol bueno da buenos frutos, frutos buenos. Pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno dice, no puede. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Por lo tanto, déjeme decirle que una persona que vive en pecado y que se dice creyente y cristiana, no lo es. No lo es. Porque un creyente no puede vivir en pecado. Es imposible. Es imposible, no puede producir frutos malos. Ni un árbol malo producir frutos buenos. Tampoco puede un árbol malo producir un buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y más abajo el mismo Señor Jesucristo nos muestra en el verso 21 al 23 la diferencia entre un árbol bueno y un árbol malo. Cuando Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos decimos, Señor, Señor, pero la pregunta es, ¿quién hace la voluntad de su Padre? Verso 22, muchos me dirán en aquel día, cuando estén frente a nuestro Señor, rindiendo cuenta, Señor, Señor, dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Eso es un don. ¿No ejercí mi don en la iglesia en tu nombre? No, por ejemplo, yo soy un profeta en segundo nivel, porque yo repito la profecía que ya fue dicha. No soy un profeta de que anuncie cosas nuevas, pero sí soy un profeta en el sentido de que predico su palabra. Y yo podría decirle ese día, Señor, no prediqué en tu nombre. No prediqué en tu nombre, no ejercí un don en la iglesia. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto da a entender de que muchas veces hay personas que están en las iglesias, que sirven en las iglesias, que parecen buenos árboles, pero no lo son. ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta. Y entonces les declararé, el Señor, Cristo, Todopoderoso, Soberano, ese día les va a decir, jamás os conocí. Y la Biblia me enseña que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Y a ellos les dice, jamás te conocí. ¿Y qué le dice luego? Apartaos de mí. Pero no llega solo hasta ahí, sino que les da y nos da la definición de un árbol malo. Los que practican la iniquidad. ¿Cuál es la diferencia entre un buen árbol y un árbol malo? El que practica el pecado, no el que peca, porque eventualmente nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una naturaleza caída que heredamos de Adán y pecamos. Pero para eso está nuestro Señor y para eso tenemos abogado en el cielo. Para eso está su sangre, para que nos limpie y nos lave de esos pecados. Pero
en el caso de aquel que vive en pecado, que practica la iniquidad, es que nunca ha sido oveja del Señor. Nunca conoció. El pastor le está diciendo a una falsa oveja, nunca te conocí. Apártate de mí, practicador de pecado. Entonces, en la iglesia es donde nosotros decimos Señor a Jesús, no en el mundo. Por eso que este texto habla más bien de una vida hipócrita que viven muchos dentro de las iglesias, pero que al final de los días el Señor Jesús le va a decir, nunca os conocí. Nunca. Por lo tanto, la vida de un buen árbol es vivir en santidad. La vida de un árbol malo es vivir en iniquidad, es vivir en pecado, es vivir practicando la iniquidad. Y el problema de esa falta de paz no es simplemente falta de comunicación, sino que es un problema espiritual mucho más profundo. El hombre está separado de Dios. Entonces surge una pregunta que es inevitable. ¿Por qué el hombre no tiene paz verdadera? ¿Por qué incluso nuestros hogares viven constantemente en conflicto? Y la respuesta está en que el hombre se rebeló contra Dios ahí en el huerto del Edén. La Biblia relata que todo comenzó con una tragedia. El hombre se rebeló contra Dios ahí en Génesis 3, perdió la comunión perfecta con Dios y finalmente desobedeció al mandato de Dios, escuchando la voz de la serpiente antes que la voz de Dios. Lo que parecía un simple acto de comer un fruto prohibido fue en realidad una declaración de independencia en contra de su creador. El hombre quiso ocupar el lugar de Dios. El hombre determinó por sí mismo lo bueno y lo malo y determinó vivir según su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y desde ese momento entró el pecado y la muerte en el mundo y el hombre fue separado de Dios y desde ese momento perdimos la paz con Dios. Por lo tanto, la reacción del hombre caído en Génesis 3:8 fue que se escondió. Después de que pecó, él se escondió. Y pese que antes de la caída el hombre no se escondía, dice Génesis 2:25 que no se avergonzaban porque estaban desnudos, pero una vez que pecaron se escondieron de Dios. Y esa es la consecuencia siempre que pecamos. La consecuencia es que nos da vergüenza. La consecuencia es que tenemos temor. La consecuencia es que vivimos enemistado con Dios y vivimos en temor. Pero el salmista dijo, no temeré porque tú estás conmigo. Pero cuando pecamos, vivimos en pecado, vivimos en temor. Por eso la gente tiene miedo a morir. Porque la muerte es la antesala para ir a la presencia de Dios, a rendir cuentas. Romanos 5:10 nos habla que nosotros fuimos enemigos de Dios y fuimos reconciliados. Y esa rebelión no quedó solamente en Adán, sino que fue traspasada a todos nosotros. Además vemos que el hombre natural no quiere buscar a Dios. Romanos 3:10-12 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, y agrega, todos, no hay nadie que no se haya desviado, todos se desviaron. Capítulo 8, verso 7 de Romanos agrega, ni siquiera pueden hacerlo, o sea, no pueden sujetarse a la ley de Dios. El hombre natural no puede. Por lo tanto, la consecuencia es que el hombre no puede reconciliarse con Dios y tener esa paz. La Escritura enseña que el problema del hombre no es solamente que pecó, sino que quedó incapacitado espiritualmente de volver a Dios, quedó incapacitado de salvarse a sí mismo por sus obras. El hombre no puede intentar nada más que, por ejemplo, una religión. La religión nos salva. Puede tratar de ser moral, la moralidad nos salva. Las buenas obras nos salvan. El esfuerzo que haga todo hombre nos salva. Ninguno puede quitar el pecado ni restaurar su comunión perdida con Dios, según Efesios 2:1, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, un muerto no puede darse vida a sí mismo. El hombre sin Cristo está sin Dios. El hombre sin Cristo está muerto. De hecho, Isaías 64:6 nos enseña que aún nuestras justicias, que son nuestras obras justas, nuestras mejores obras, dice, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y cuando habla de trapos de inmundicia, está hablando del trapo del periodo menstrual de una mujer. Así son para Dios nuestras justicias. Son inmundas. Y agrega, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Fíjese usted el cuadro que nos presenta Isaías. ¿Una hoja puede poner oposición contra el viento? ¿Puede mantenerse firme? No. Los pecados lo que hacen con los hombres sin Dios es arrastrarlos como una hoja. Los arrastran. Entonces el hombre caído no puede modificar ciertas conductas externas. Puede modificar ciertas conductas externas, pero no puede cambiar su corazón pecaminoso, ni presentar, ni producir justicia perfecta delante de él.
Es por esto que Isaías 59:2 dice que, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Por lo tanto, la santidad de Dios es demasiado alta para el hombre natural. El hombre es demasiado culpable. El hombre está caído. El hombre está en una profunda estado de desconsolación. Ningún esfuerzo humano puede reconciliarlo con su Padre. Ningún esfuerzo humano puede reconciliarlo con Dios. Y es por esta razón que el hombre sin Dios caído está completamente necesitado de ayuda de Dios. Porque el hombre necesita algo más que consejos. El hombre necesita salvación. Necesita algo más que una religión. El hombre necesita un corazón nuevo. Por eso que la reconciliación era imposible para el hombre, pero no era imposible para Dios. Y es aquí en donde vemos la gloria del Evangelio. Porque es Dios quien busca al hombre para reconciliarlo con Él. Porque nosotros no teníamos la capacidad de reconciliarnos con Él. Nuestras obras son inmundas. Estamos muertos. Un muerto no puede levantarse y caminar. Un muerto no puede escuchar. Estamos absolutamente incapacitados. Y es en ese contexto en que Dios nos salvó. Y aquí aparece esa gloria del Evangelio. Dios toma la iniciativa de buscar al pecador después de la caída. Porque ¿quién fue el que habló a Adán después de haber pecado? Génesis 3:9 dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Pero Dios no se lo pregunta porque Él no supiera, porque Él es omnisciente, Él sabía dónde estaba. Él lo que hace es una pregunta para que Adán le rindiera cuentas y le dijera, Padre, pecado. Pero no lo hace. Dios lo confronta. Ese es un intento de restaurar a Adán, pero Adán no responde. Adán estaba perdido en sus delitos y pecados. Era una hoja arrastrada por el viento. Y toda la historia de la redención humana muestra que Dios es quien busca al pecador. Y Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? En la jerga de los creyentes muchas veces nosotros decimos, no, el día tanto yo encontré al Señor. No, el Señor, tú no encontraste a nadie. Si Dios no estaba perdido, el que estaba perdido eres tú. Él te encontró. Él envió a su Hijo. Él decretó desde antes la fundación del mundo que su Hijo viniera a morir por ti. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el hombre jamás habría podido subir a Dios. Por eso Dios descendió hacia el hombre. Y en la cruz, Cristo llevó el castigo que merecíamos los pecadores. Y satisfizo completamente la justicia de nuestro Dios. Y por eso Pablo dice, en 2 Corintios 5:18, más bien del 19, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él mismo reconciliando al mundo consigo mismo. Es por esto que la salvación es por gracia, no es por mérito humano. Es por esto que la gracia soberana de Dios manifestada hacia los hombres que son incapaces de salvarse a sí mismos. Y con esto concluyo, yo sé que están cansados. La rebelión del hombre contra Dios sigue siendo el problema en el corazón humano. Muchos continúan escondiéndose detrás de sus pecados. Muchos continúan siendo arrastrados por ese viento pecaminoso. El orgullo o una falsa religión también son lugares en donde la gente se refugia. Pero nadie puede reconciliarse consigo mismo con Dios. Cristo es el único camino para reconciliarse. Él murió y resucitó para salvar a los pecadores y traerlos nuevamente al Padre. Y la Escritura dice en 2 Corintios 5:20, por tanto somos embajadores de Cristo. Dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Y ese es el llamado esta mañana. Si usted quiere realmente la paz de Dios en su familia, entonces busque la reconciliación con el Padre. Hoy es tiempo de abandonar el pecado, dejar toda confianza en uno mismo y venir a Cristo en arrepentimiento y fe verdadera. Dios sigue llamando al hombre perdido, día tras día. Y todo aquel que viene a Cristo, dice la Escritura, que va a recibir perdón, va a recibir vida eterna y va a recibir paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es en ese momento solamente cuando recién nosotros podemos decir que tenemos paz. Como esa oveja que va pasando por el valle, pero aunque haya amenaza, aunque haya peligro, Dios está con él. Y si aún quiere conocer más de ese Dios y su palabra, créame, si está ese deseo en usted, y ojalá esté, es que Dios lo está llamando al arrepentimiento y fe. Porque un muerto no tiene ni un deseo. Un muerto le da lo mismo.
Pero usted, si tiene ese deseo en su corazón, únase a una iglesia para que conozca más a Dios maravilloso. Y en esa iglesia Dios le va a revelar su camino. Pablo le escribió a su discípulo, y con esto termino, en 2 Timoteo 3:15, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ser salvos? Mediante conocer las Escrituras. ¿Y dónde conocemos las Escrituras? Pablo le dice, desde la niñez tu madre y tu abuela te enseñaron las Escrituras, que era el Pentateuco. Y esas Escrituras te llevan en ese conocimiento, te muestran la gloria del Señor y te llevan a la salvación. No te hacen salvo, pero sí te llevan a la salvación. Así que yo les animo. ¿Quieren tener paz en su hogar? ¿Queremos tener paz en nuestros hogares? No hay una receta para no tener problemas. Lo que sí hay es nuestro pastor que nos puede dar paz en medio de la tormenta. Así que Dios les bendiga y espero realmente que tengan ese deseo de unirse a una iglesia, escuchar la palabra del Señor y aprender más de este Dios tan hermoso y este pastor maravilloso que dio su vida por nosotros, como un pastor da su vida por sus ovejas. Así que oremos. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y te ruego en el nombre de tu Hijo, tú seas bendiciendo esta palabra en el corazón de cada uno que hemos oído, Padre. Gracias te doy por este día y te ruego que nos permitas poder disfrutar en comunión contigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.